Juan 4, versículo 46. Los dormidos me dicen amén. Amén. Los despiertos digan gloria a Dios y empezamos. Vino pues Jesús otra vez a la iglesia AMI en Barranquilla, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba el niño, el muchacho? Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que el pastor Iván le dio. Que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer, a eso de las 8:12 de la noche, le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Toque a 5 personas, que usted las vea con fe para un milagro, y dígale: antes que este año acabe, Jesús vendrá con un imposible. Yo traigo una declaración de Dios para alguien, que antes que este año acabe, Jesús te visitará con un imposible. Yo dije: antes que este año acabe, algo que hoy era imposible, Jesús lo hará posible. Este hombre oficial tenía un imposible, tenía una dificultad, tenía un antes que, diga, un antes que. Y él le dijo a Jesús: desciende, vamos a mi casa, antes que mi hijo muera. Antes que mi hijo muera. En la vida, todos los que estamos aquí y los que me están viendo o escuchando tienen un antes que. Antes que se refiere a la limitación que nos da el tiempo, el espacio y aún los recursos. Por ejemplo, hay gente que dice: antes que cumpla los 40, voy a desaparecer esta barriga horrorosa que me está matando. Antes que. Todos tenemos un antes que. Y nos limita. Por ejemplo, alguien estará pensando: antes que acabe este año, voy a pagar todas mis deudas. Antes que acabe este año. O alguien más dirá, o alguna mujer dirá: antes que cumpla los 30, ya habré embaucado a algún hombre y me habré casado. Y nos hacemos metas, sueños, planeamos.
pero todo tiene que ver con un antes que. Algunos dicen, antes que se acabe mi vida productiva, tengo que hacer cosas grandes en la vida. Antes que me muera, tendré que haber visto a mi suegra salir de mi casa. Pero bueno, todos tenemos un antes que. Y los antes que realmente están encerrados por limitaciones. Alguien aquí quisiera, por ejemplo, montar un negocio más grande antes que, pero tal vez el recurso, los medios, la situación social, aún política, no te lo ha permitido. Pero antes que acabe este año. Alguien dirá, por ejemplo, en el ministerio, antes que acabe este año o antes de 2 años yo habré abierto otra iglesia. Por ejemplo, antes que yo cumpla 50 años, este ministerio tendrá no menos de 50,000 personas. Antes de 5 años, creo yo, que tendremos canales de televisión, canales, varias emisoras de radio. Tal vez ya no estemos en este templo o ya estemos construyendo el nuevo templo. Pero yo no sé cuál es tu antes que. Pero tú tienes un antes que. Yo dije, tú tienes una. ¿Me está siguiendo, iglesia? Me tomo unos minutos para que usted medite. Pero alguien aquí, por lo menos una vez este año, ha dicho, antes que. Y tal vez ese proyecto, sea pequeño o grande, tú lo has aplazado porque el tiempo, el espacio, los recursos no te han permitido hacer realidad antes que. Este hombre tenía un antes que, era una limitación grande, su hijo estaba enfermo, no había solución aparente. Pero ¿qué pasa? Él se salió de su limitación porque escuchó de alguna manera que Jesús venía. Y escuchó que Jesús venía y que sanaba y que hacía milagros. Y eso lo sacó de su limitación. Para romper nuestras limitaciones, nuestros imposibles, tenemos que escuchar lo que Jesús está diciendo acerca de ese imposible. No lo que dice nuestra limitación. ¿Por qué? Porque a veces ponemos atención a lo que la gente dice de nosotros. Prestamos atención a lo que la limitación nos dice. Prestamos atención a lo que la imposibilidad nos dice. Pero así nunca nadie ha caminado en fe de esa manera. Caminan en fe los que creen lo que Jesús dice. Y esta noche Dios trae fe para que rompas tu limitación. Y cuando empezamos a creer lo que Jesús dice, ahí viene el incremento. Ahí empiezan a abrirse puertas que no se habían abierto. Ahí empiezan a aparecer recursos. Tenemos que entender que la fe no viene creyendo lo que el diablo te dijo, o lo que la circunstancia te dice, o lo que tu cuenta bancaria te dice. La fe, la única manera que viene es por el oír, y el oír el rema de Dios, la palabra de Dios. Tu fe será alimentada. De la única manera que será alimentada es cuando recibes rema de Dios, no religión de Dios, rema de Dios. Y creo que Dios está levantando iglesias llenas del rema de Dios. Porque cuando hay rema, hay revelación. Y cuando hay revelación es porque Dios te está preparando para que tu imposible sea posible. Para que salgas de la limitación. Esta noche Dios le va a dar rema a alguien para que vaya de 3 a 5, de 5 a 10. Para que si se abrieron 2 puertas, no son 2, son 10 puertas que se van a abrir. Él escuchó a Jesús y dijo, tal vez mi destino no sea que mi hijo se muera.
Y yo quiero decirle a alguien hoy que tiene un imposible: no permitas que las circunstancias, o porque por mucho tiempo la situación no ha cambiado, te permitas convencerte a ti mismo de que la situación no va a cambiar. Jesús puede cambiar tu situación en un segundo. Yo dije, Jesús puede cambiar tu situación en un segundo. Él escuchó de Jesús y empezó a creer algo. Él tuvo que empezar a creer. Algo de fe empezó a manifestarse en su espíritu. Y hasta ese día su hijo no había podido ser sano, pero empezó a creer e inició un nuevo proyecto hacia su imposible. Yo le quiero decir a alguien hoy inicias un nuevo comienzo para los imposibles que hasta hoy han sido imposibles. Hoy Dios te da la esperanza, la luz, para que empieces a creer que proyectos, que cosas que antes que acabe este año no habían sido posibles, no habías podido desarrollar. Y escúchame, tal vez no habías podido ni imaginar, pero hoy Dios toca tu mente y toca tu corazón y toca tu espíritu y empezarás a imaginar cosas que antes no creías posible. Hasta ese día su hijo estaba enfermo, pero empezó a creer algo diferente. Mi hermano, usted está hoy donde está, tiene lo que tiene, vive como vive por lo que usted creyó ayer. Pero antes que acabe este año, vas a estar en un lugar diferente, en una posición espiritual diferente. Ay, nadie me dijo amén acá. En una autoridad diferente. Tu cuenta bancaria va a estar diferente por lo que vas a empezar a creer hoy. Hoy tienes por lo que creíste ayer. Y si quieres romper los límites, tienes que empezar a creer diferente. Tienes que cambiar tu sistema de pensamiento, tu sistema de fe. Tiene que ser nutrido por alimento diferente. Dile al de al lado, deja de estar escuchando los chismosos. Ahora, a este hombre le pasó algo que le va a pasar a algunos aquí. Efesios 3:20 dice la Nueva Traducción Viviente: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. La Reina Valera dice entender, pero esta versión dice imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Imaginar. El inicio de la fe es comenzar a imaginar cosas que antes no podíamos imaginar. Y yo me imagino que la batería se va a despertar antes que yo termine de predicar. Porque imagínese predicar yo este tremendo banquete de fe sin una batería despierta. Pero el principio de fe es este: lo que tú te imagines, eso Dios te lo va a dar. Lo voy a repetir: lo que tú te imagines, eso Dios te lo va a entregar. Eso es lo que va a suceder. Así se moverán los ángeles, así Dios abrirá las puertas, así Dios te proveerá. Lo que tú no te imagines nunca va a venir. Lo que tú no veas que va a pasar contigo, no va a pasar. Lo que tú no veas que va a venir a tu finanza, nunca vendrá. El diezmo que tú no te veas dando, nunca lo vas a dar. Pero lo que tú te imagines, Dios lo va a respaldar. Porque a Dios le gusta la gente que piensa más. Dice, según el poder que actúa en nosotros. La capacidad de imaginación del que tiene fe va mucho más allá del que no tiene fe. Por eso, cuando usted ha sido inyectado por la fe, usted se empieza a imaginar cosas que nadie a su alrededor imaginó.
Yo me imagino que este año, el 31 de diciembre, tendremos el desfile de testimonios más grandes que jamás hayamos tenido. Yo me imagino que antes que acabe este año, habrá gente diciendo: pastor, Dios me levantó como uno de los millonarios del reino y jamás me lo imaginé, pero empecé a imaginarlo y Dios lo hizo. Yo me imagino que habrá gente aquí que dirá: pastor, viajé a donde nunca había viajado. Que dirá: pastor, imagínese, Dios canceló toda mi deuda. Pastor, pedí el doble y Dios me dio 7 veces más. Pastor, Dios trajo a mi esposo, trajo a mi hija, trajo a mi suegro. Lo que tú te imagines. Pero ¿cuál es el problema? Que el mismo sistema de este mundo, el mismo sistema negativo de incredulidad, nos ha hasta robado la capacidad de imaginar. Yo me imagino que viene algo grande. Yo dije, yo me imagino que viene algo grande. Y este hombre pudo decidir, escúcheme, él pudo decidir no creer que podía suceder un milagro. Él pudo decidir creer lo que los médicos decían, que no había solución. Él pudo decidir creer lo que la gente decía, que está a punto de morir. Él pudo decidir creer lo que la medicina decía, que no hay medicamento que pueda funcionar. Pero él tomó una decisión. Allá está Jesús. Yo voy a descender hasta Caná de Galilea. Yo no sé qué va a pasar, pero creo que algo va a pasar. Mi hermano, la gente que imagina cosas de fe es gente que no se queda en el mismo lugar. Es gente que no se queda quejándose. Es gente que no se queda llorando. Es gente que no se queda lamentándose. Es gente que dice: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es gente que dice: aunque esté pasando la prueba más grande, yo sé que esta leve tribulación y angustia no se compara con la gloria venidera. Es gente que dice: aunque la situación económica sea la peor que haya vivido, creo que estoy a punto de ser promocionado al nivel de prosperidad que jamás había experimentado. Dile al de al lado: no te quedes donde estás. Y realmente la gente que conquista sus imposibles es gente que, a pesar que la circunstancia que está viviendo real manifiesta todo lo contrario a que no va a suceder un milagro, es gente que no retrocede en la fe. Yo te digo a ti hoy: no retrocedas en la fe. No desciendas ni un centímetro en la fe. Nadie me dijo amén acá. No desciendas ni un centímetro en la fe. No le creas la mentira al diablo. Tu bendición ya está servida. Tu promoción ya está lista. Tu recurso ya está garantizado. Pero va a ser única y exclusivamente por fe. Permanece en la fe. Sigue declarando tu milagro. Sigue creyendo lo que Dios ya te prometió. Porque fiel es el que te lo prometió. Dile al de al lado: Dios te lo prometió. Ahora, él escucha que Jesús está en Caná de Galilea, pero él estaba en Capernaum. La Biblia lo dice. Dice un oficial de Capernaum, dice: descendió hasta Caná de Galilea. A él vino fe de alguna manera, y como él creyó que un milagro podía suceder, él no se quedó esperando a que su hijo muriera. La fe lo movió, y la fe se mueve. Voy a repetirlo: la fe se mueve. La fe no se queda quieta. La fe se anticipa. La fe corre. La fe sube, la fe baja, la fe activa, la fe entrega, la fe confía. Toca a 3 personas y dile: si quieres un milagro, no te puedes quedar quieto. Él se anticipó.
antes que su hijo muriera, el hombre su fe lo mueve y desciende a Caná de Galilea. El próximo año, cuando me acompañe a Israel, vamos a ir en el 2 de noviembre del 2018, estaremos pisando Tierra Santa. Hay unos que no tienen fe ni para decir amén, ni para levantar el brazo a ver si un ángel dice, oye, voy a llevar 100 personas de mi iglesia a Israel. Mire, hay unos que ni que le digas, te voy a regalar el viaje, dicen amén. Cuando vayamos a Israel el otro año, usted se va a dar cuenta que no es cerca, no es una distancia cerca. Y acuérdense que en aquella época no era en carro, era en burro, o vea, Forrest Gump. Pero el tipo dijo, a pie, en burro, en caballo, descalzo, como sea, pero de que arrebato mi milagro, lo arrebato. Mi hermano, la fe es intrépida. La fe no acepta no como respuesta. Yo necesito que alguien reciba esta palabra. La fe no se queda lloriqueando. La fe no se queda sufriendo. La fe se mueve. Él creyó y él se anticipó. Y yo declaro, antes que acabe este año, alguien se va a anticipar a lo que el diablo quiera hacer. La fe no espera que el diablo le dé palo. La fe le da palo al diablo, porque la fe se anticipa. Hay gente que necesita anticiparse. Hay gente que necesita anticiparse con un ayuno, con un tiempo de oración, con un tiempo de guerra, con una ofrenda, con un pacto. Yo no sé, pero la fe se mueve. La fe es inquieta. La fe no espera. La fe hace. Toca a 3 personas y dile, deja de estar esperando. Muévete que Dios se va a mover. Si Él nunca desciende a Caná de Galilea, mi hermano, el milagro nunca hubiera sucedido. Yo dije, nunca hubiera sucedido. ¿Y cuántos de nosotros, ni siquiera quisiera hacer esta pregunta, pero cuántos de nosotros nos hemos perdido de milagros extraordinarios por no haber tomado decisiones en fe a tiempo? Porque Él desciende un día después y ya no está Jesús ahí. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios dice. Yo dije, no es cuando nosotros queramos, es cuando Dios dice. Pero ¿qué pasa? Él llega, desciende, toma un esfuerzo, la fe requerirá esfuerzo. Ay, los perezosos no dicen amén. La fe requerirá un esfuerzo. La vida de fe, claro, nos es dado por gracia, pero la fe es respuesta a esa gracia y es un esfuerzo de fe, y tú lo haces sabiendo que Dios ya tiene algo preparado para ti, pero tú toca a alguien y dile, muévete por favor, muévete, haz algo que Dios ya se está moviendo. ¿Y qué pasa? Cuando usted se anticipa, cuando usted empieza a dar pasos de fe, ¿qué pasa? Dios a sí mismo empezará a abrirte más puertas, empezará a darte más estrategias. Esto es para alguien que está preparando un proyecto, que está preparando un sueño, que tiene un plan. Tal vez tú no tienes toda la agenda, pero cuando tú empiezas a dar los pasos, Dios te va aclarando la agenda. Tal vez no tienes todas las puertas abiertas, pero a medida que entras a una puerta por fe, Dios te abre la otra. Tal vez no tienes todo el dinero en la casa, pero cuando firmas el contrato, te aparece el otro. Yo no sé si alguien me está escuchando aquí. Tal vez pisaste el negocio, pero cuando lo pisas, Dios te da otro negocio, porque la fe es así. Cuando actúas en fe, Dios te bendice, pero esa bendición no es todo, es el inicio de una cadena de bendiciones de fe
Y por eso el principio es que el que más tiene, más Dios le dará. Porque cuando tú caminas en fe, en última, no estás solo peleando por tu milagro, tú estás honrando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si caminas en fe, Dios se agrada. Y pediste una casa, tal vez te da una mansión. Pediste una bicicleta, tal vez te da la moto. Pediste la moto, te da el carro. Pediste el carro, te da la camioneta. Pediste la camioneta, te da las 4 puertas. Dile al de al lado, la fe estira. La fe te da más. Alguien créalo, diga, la fe me da más. Romanos 4:19 dice de Abraham que estaba en una prueba de fe. Dice, no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe. Camino a su milagro, ¿sí o no? Que hay cosas que debilitan su fe. Dígame si sí o no. O nada más me pasa a mí o qué es la cosa. Dice, pero no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. Este es el secreto. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué es lo que dice aquí? Que Abraham veía su cuerpo, veía a Sara estéril, y eso humanamente debilitaba su fe, porque la promesa decía que iba a tener un hijo con Sara. Su cuerpo y el de Sara no tenía la capacidad para hacerlo. Y cuando vemos el cuerpo débil, tal vez hayan finanzas débiles, tal vez haya un matrimonio débil, tal vez haya un ministerio débil, tal vez haya un negocio débil, sueños, proyectos que estén débiles. Pero lo importante o lo determinante no es cuán débil esté el matrimonio, las finanzas o el proyecto. Lo importante es que si tu fe está fuerte, diga el débil, fuerte soy. Si hay necesito que alguien diga amén a eso. Si hay una fe fuerte, la fe transformará tu. Cuando colocas cuando colocas tu limitación en las manos de Jesús, lo que era débil se convierte en algo fuerte. Lo que era poco se convierte en multiplicación. Lo que no se podía se convierte en una cadena de milagros. Yo quiero profetizarle a alguien aquí, por revelación de Dios, que ese imposible que tú has tenido hasta ahora, colócalo en el horno de la fe y se va a convertir en una cadena de milagros, de portentos y de prodigios. No es solo un milagro que va a salir de ahí, es una cadena de milagros, de señales, de puertas abiertas que tú jamás habías imaginado. Denle un aplauso a Dios si usted lo cree. Dice, al considerar su cuerpo que estaba como muerto. Si tú consideras lo que estás viendo determinante para tu fe, perdiste el año. Lo único que rige nuestra fe es lo que Dios dijo. Es lo que Dios dijo. Cuando tú consideras lo que tienes, lo que estás viendo, para tu limitación, ahí se acabó. Desciende antes que mi hijo muera. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Jesús dijo, ustedes necesitan ver señales, milagros para creer. Pero el tipo dijo, no, yo estoy aquí porque creo y punto. Levanta la mano y diga, Señor, yo creo. Vamos, diga, yo creo que antes que acabe este año, diga algo. Yo no sé qué va a decir, yo no sé qué usted cree, pero mi hermano, y en la Biblia hay muchos antes que. No tengo tiempo de predicarlo hoy, pero por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo, baja antes que.
Y hay cosas, hermano, que tienen que pasar este año, no son para el otro año. Yo dije, hay cosas que Dios le puso el límite para este año. No son para el otro año, son para este año. Las del otro año son otras. Las del otro año son otras. Las puertas del otro año son otras diferentes a las de este año. Los caminos del otro año son diferentes. Los negocios del otro año son las almas que vamos a ganar el otro año son diferentes a las de este año. Dígame amén alguien. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que tú pidas, ya Dios lo tiene preparado. Diga conmigo, antes que. Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que acabe este servicio, ya Dios habrá abierto las puertas. Antes que acabe este servicio, ya Dios habrá mandado ángeles. No sé si alguien me está escuchando. Salmo 39 dice, déjame y tomaré fuerza antes que vaya y perezca. Le dijo el salmista. Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Segunda de Reyes 24 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, dice, le añado 15 años de vida, antes que, antes que acabe este año hay gente que va a ser rejuvenecida como las águilas. Antes que acabe este año hay gente que literalmente te vas a ver 15 años más joven. Padre, yo lo recibo. Proverbios 30 dice, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Todo lo que Dios determinó, preparó y te prometió, lo vas a ver, lo vas a recibir y lo vas a disfrutar antes que nos vayamos de este mundo. Padre, yo recibo esa palabra. Lucas 2:26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mis hermanos, el diablo no podrá matarnos. No habrá accidente, no habrá bala perdida, no habrá ataque cardíaco, no habrá cáncer, no habrá diabetes, no habrá infarto, no habrá accidente cardiovascular, no habrá nada que pueda llevarnos de este mundo antes que la unción de Dios sea soltada completamente y cumplamos el propósito de Dios bajo su unción y bajo su gloria. Dígame amén alguien a eso. Y Jeremías 47 dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese Gaza. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios es un Dios de los antes que. Dios es un Dios que está preparado. Dios es un Dios que te anticipa. Y cuando tú caminas en fe, tú vas a caminar en los antes que de Dios. No serán los antes que te limitan, ni los antes que no van a llegar. No, vas a llegar, lo vas a tener, lo vas a recibir de parte del Señor. Y antes que acabe este año, algo imposible va a visitar la puerta de nuestra casa. Antes que acabe este año, serás sorprendido por un ángel del Señor. Padre, yo lo recibo. Antes que acabe este año, alguien entrará por una puerta que jamás había entrado. Antes que acabe este año, tus deudas recibirán la orden de desaparecer completamente. Antes que acabe este año, toda enfermedad, toda maldición, todo dolor, toda hechicería, toda brujería habrá sido erradicada de tu cuerpo. Antes que acabe este año, el de repente de Dios te habrá visitado. Dale un aplauso a Dios si lo crees. Diga, antes que. Y cuando caminas en fe, tus antes que serán mucho más grandes que los de los otros. Antes que cumplas 50 años, habrás hecho 20 veces más cosas que las que hicieron en toda tu familia.
Buenas, estamos hablando de fe. Desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dice, mira esto, Jesús le dice, ¿ves? Yo no tengo que ir, ¿ves? Tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Está sano? Chao. Sí. Creyó la palabra y se fue. El que creyó de verdad, verdad, lo que Dios le dijo. El que creyó de verdad, verdad, lo que Dios le dijo y empezó a caminar en fe en la promesa que le fue dada, ya no vive más en angustia. Se le va la tristeza, se le va el afán, se le va la quejabanza. Ojo aquí, se le va la ira. Hombres que andan con problemas de ira. Bueno, ya mujeres, pero más hombres. No te puede decir nada a tu esposa, no te pueden decir nada a los hijos. Andas alterado, ¿sabes por qué? Mentira que andas en fe. Andas afanado, andas angustiado, andas preocupado, porque Dios te ha dado la promesa, pero no la has creído. Dices amén, hasta sellas la palabra, pero cuando sales de aquí recibes una llamada y decides creer lo que la llamada dijo, no lo que Dios ya decretó desde antes de la fundación del mundo. Ay, Padre, dígame amén, alguien por favor. Creíste la promesa, se va el desánimo. Creíste la promesa, se deja de caer el pelo. Creíste la promesa, se va la gastritis, se va el problema de colon. Creíste la promesa, dejas la cantaleta, mujer. Creíste la promesa. Creíste. Alguien aquí tiene promesa. Creíste la promesa, deja la mala cara. Creíste la promesa, deja la amargura. Creíste la promesa, deja la cara de palo. Porque si tienes promesa, ya es solo cuestión de tiempo. Yo dije, es solo cuestión de tiempo. Porque vivimos en el cronos del tiempo. Ya Dios lo decretó. Ya Dios, como decía el pastor Camilo, ya Dios te ve disfrutando de tu restauración completa. Ya Dios te vio dando saltos de alegría y de júbilo. Ya Dios vio que se cumplió la promesa que dice que Él cambia tu lamento en baile, que Él cambia el lloro de la noche por la mañana de la alegría. Ya Dios te vio, por eso Dios te lo dice, porque Él llama las cosas que no son hoy como si ya fueran, porque ya son para Él. Si tú la creíste, fuera la tristeza, fuera la angustia, fuera la amargura, no que fuera que no sirvo a Dios, no, sirvo a Dios con más ganas, creo a Dios más que nunca, siembro en Dios, me siembro en su palabra, porque tengo promesa. Él creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mi hijo está sano, amén, es mío, lo recibo, está hecho en el nombre de Jesús. Tu milagro está hecho en el nombre de Jesús. Tu puerta está abierta en el nombre de Jesús. Tu recurso está siendo soltado a esta. Esto es solo para el que cree. Esto es solo para el que cree. Pero si tú dices que crees y tú sigues con la cantaleta, tú no creíste. Si tú dijiste que crees y sigues preocupado, tú no creíste. ¿Sigo o terminamos aquí? Pero con esa cara no me dan ganas de seguir.
Dile al de al lado, tu cara te ha revelado. A ver, una risita y toque a 3 personas y ríete. El ambiente se puso tenso aquí. Aló. Diga, yo creo. Es mío ya. Ahora, antes de terminar, ¿usted se imagina cómo anda la gente que no tiene promesa? Piénselo por un momento, porque usted ya está acostumbrado a que usted tiene promesa, usted tiene juramento, usted es salvo, usted tiene planes de Dios en su vida y a veces usted ni los cree. Pero usted se imagina los que no creen en Jesús, los que no creen en la soberanía de Dios, los que no creen lo que dice Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro, para darte paz. ¿Usted se imagina cómo vive la gente que no tiene promesa? Que vive angustias, las mismas angustias que usted y yo vivimos, los mismos problemas matrimoniales, los hijos, se muere un familiar, pérdidas, quiebra financiera. ¿Usted se imagina los que no tienen promesa? Pero usted y yo tenemos promesa. Yo dije, usted y yo tenemos promesa. Y él se fue y dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Tu hijo vive. Tu hijo vive. Salieron a recibirle. Mi hermano, ojalá que alguien crea esto. Pero cuando usted se anticipa en fe ante las limitaciones de su vida, cuando usted se anticipa a los antes que lo han frenado, que no lo han dejado ver un milagro, escúcheme, antes de lo que te imagines, los milagros saldrán a recibirte. Antes de lo que tú te imagines, los milagros saldrán a recibirte a la puerta de tu casa. Antes tal vez que llegues esta semana a tu oficina, milagros te estarán recibiendo. Él iba llegando a su casa y antes de entrar a la casa, antes de ver al hijo, dije, salieron a recibirlo. Los mismos que le decían, se está muriendo, la medicina no sirve, o tal vez los médicos le decían, tu hijo vive, no se murió, no. Un milagro saldrá a recibirte esta semana. Antes, oh gloria a Dios, antes que pase una semana, escúchame esto, deje la mano levantada, porque esto es locura para el que cree. Tal vez esa misma pareja, mujer-hombre, que el diablo embolató y quiso destruir tu hogar, tal vez esa misma esposo o esposa saldrá a decirte, yo quiero que restauremos este hogar. Llévame a esa iglesia. Tal vez ese mismo negocio donde dijiste, esto va a quebrar, saldrán a recibirte y a informarte, nos hemos ganado el contrato más grande que jamás en la historia de este negocio nos había. Ay, Padre, yo pensé que alguien se iba a gozar aquí. Tal vez alguien que está viviendo un diagnóstico reservado, el mismo médico que te dijo, aquí no hay nada que hacer, saldrá a decirte, los exámenes están diferentes, parece que hay un error, pero usted no tiene nada, su hijo está sano, su esposa está sana. Mi hermano, donde el mismo diablo quiso hacer fiesta, ahí mismo Dios saldrá a glorificarse y a decirte, tú antes que se ha convertido en un milagro extraordinario. Dígame amén a eso, por favor. Y él preguntó, quiero terminar con esto, pero esto es clave. Y él preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer, hermano, un día de camino.
ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda tu casa.